Enigmas con Indira Navarro. Descubriendo la verdad. Las reformas son el tema de moda en la República Dominicana y una de ellas es el proyecto de reforma constitucional que pretende impulsar el presidente Luis Abinader y que ha despertado polémica y controversia en todo el país, ya que a lo largo de la historia las modificaciones a la Carta Magna han tenido como meta la reelección o la concentración del poder. Pero Abinader promete poner candado, tirar la llave y no volver más. Pero para la oposición, detrás de estas intenciones del mandatario existen intereses ocultos. Aquí en Enigmas ponemos el tema sobre la mesa y profundizamos la reforma constitucional. Esta victoria electoral, en mi caso, es la última. No volveré a ser candidato. Es mi palabra, es mi compromiso y será parte de mi legado a la República Dominicana. Fue el inesperado anuncio del presidente Luis Abinader cuando celebraba su contundente victoria en las elecciones del 19 de mayo. En medio de la algarabía por lograr reelegirse por segunda vez de manera consecutiva, el mandatario prometió reformar la Constitución dominicana. Garantizaré al país promover una reforma constitucional que evite que la continuidad en el poder dependa del capricho personal del presidente de turno. Desde aquel momento, en el Palacio Nacional, trabajan en la redacción de la que sería la modificación número 40 de la Carta Magna. En 180 años de vida republicana, en nuestro país se han producido 39 modificaciones a la Constitución. De esas 39, 35 han tenido como motivación principal restaurar un sistema de reelección que le estaba prohibido al presidente electo o prolongar el periodo de gobierno. Es decir, que el 90% de los distintos escenarios de modificación constitucional que ha tenido el país han estado dominados por el interés de la permanencia en el poder. De todos los escenarios de despotismos, dictaduras, golpe de estados, contragolpe de estado, guerras civiles, incertidumbres económicas, divisiones entre partidos. Es decir, esta es una cuestión que nació con la primera Constitución dominicana. La Constitución del 6 de noviembre de 1844 prohibía la reelección inmediata del presidente electo por el Congreso Constituyente de San Cristóbal, que fue Pedro Santana. Cristóbal Rodríguez es abogado constitucionalista. Pedro Santana se hizo aprobar una disposición transitoria que no solo le permitía volver a ser presidente sin necesidad de que mediara un periodo, sino serlo sin someterse al escrutinio popular. Por tanto, por un lado, garantizó que en vez de 4 años, que era el periodo del mandato, pudiera permanecer 8 años y por otro lado poder reelegirse, aunque la regla de la Constitución era la no reelección. Rodríguez asegura que en 1854 se produjo la reforma constitucional más despótica y retrógrada del siglo XIX. En el siglo XX, Horacio Vázquez participó en el magnicidio de Ulises Heró, de Lilis. Y la razón por la que participó en el magnicidio, la razón fundamental era porque Ulises Heró quería mantenerse a toda costa en el gobierno. Bueno, pues ese magnicida en contra de la continuidad en el gobierno, 3 años después de ser electo bajo una constitución que decía que él lo había sido por 4 años, propició una reforma para garantizar que en vez de 4 permaneciera 6 años en el gobierno. Y no conforme con eso, en el año 1929 propició otra reforma constitucional para permanecer un nuevo periodo. Por tanto, su ambición era, en vez de los 4 años por los que había sido electo, permanecer 10. Esa fue la causa directa
del golpe de Estado del 23 de febrero de 1930, del ascenso del Trujillo al poder, de los 31 años de dictadura trujillista. Para declarar inaugurada la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre. Y si nos remontamos al pasado reciente, ¿qué nos retrata la historia? Con distintos actores en otro clima de más libertades, la misma práctica. En el año 1994, en un contexto de crisis político-electoral, nosotros tuvimos una reforma constitucional. ¿Cuáles son los dos grandes acuerdos de esa reforma constitucional? El doctor Balaguer se iba a quedar 2 años en el gobierno a condición de que aceptara establecer la no reelección consecutiva en la reforma que le iba a dar forma al pacto para salir de la crisis. Tenemos que reaccionar contra esa práctica egoísta. Se aprobó finalmente entre el 13, el 14 y el 15 de agosto de 1994. Es decir, la Constitución reformada en el 94 estableció una prohibición a la reelección consecutiva, modificando el régimen de reelección indefinida que venía de la Constitución de 1966, que le permitió a Balaguer estar primero 12 y después 10 años en el gobierno. Esa Constitución fue modificada 8 años después para permitirle al expresidente Hipólito Mejía postularse por un segundo mandato, a pesar de que tenía un impedimento en la Constitución del 94. Que pongamos al país primero y después nuestras aspiraciones personales y partidistas. Cuando el expresidente Fernández gana de nuevo las elecciones en el 2004 con un Congreso adverso, en el 2006, en las elecciones legislativas de medio término del 2006, se modificó la correlación de fuerzas en el Congreso Nacional. Estableció un sistema de 2 periodos y nunca jamás. ¿Qué hizo el presidente Fernández? Propuso en su iniciativa de reforma el modelo brasileño. 2 periodos y después de una alternancia poder volver. Lo que finalmente se aprobó fue un periodo y poder volver después. Una obra titánica. Haberla sostenido durante más de siglo y medio, una epopeya. En ese lapso, el país ha tenido que enfrentarse a múltiples peligros. Y lo mismo hizo en el año 2015 el presidente Danilo Medina. Tenía un impedimento en virtud de la reforma constitucional del 10 para reelegirse. Bueno, modificó la Constitución, se reeligió. Manos a la obra, compatriotas. Vamos a fortalecer la institucionalidad democrática. Ahora, la ley de leyes sería retocada para presuntamente poner candado. El cambio a la Constitución que más va a ayudar a la democracia, que es ponerle un candado. Y lo quiero poner ahora, en un momento en que tenemos ya a partir del 16 de agosto una mayoría absoluta. Yo prefiero hablar, para usar el lenguaje técnico, de fortalecer el mecanismo de rigidez de la Constitución si el objetivo de una reforma constitucional tiene que ver con el régimen de elección, de reelección o de duración del mandato presidencial. ¿Cuál sería el mecanismo? El primer paso de la reforma constitucional consiste en la aprobación de una ley que declara la necesidad de su reforma. Esa ley es una ley ordinaria. Significa que puede ser aprobada, y así lo ha sido siempre, por la mitad más 1 de los miembros de cada una de las cámaras, una vez conformado el quórum. ¿Eso cuántos serían? La Asamblea tiene 222 legisladores, de 190 diputados, 2/3 son unos 127 diputados, de 32 senadores, 2/3 vendrían siendo unos 22 senadores. Estamos hablando de 149 asambleístas. Entonces está con 2/3 partes del quórum, de los que están presentes en la asamblea. Eso puede ser cualquier cantidad.
cualquier y ahí cantidad. puede pasar cualquier cosa. Exacto. Entonces, una opción es que sea 2/3 del total. Otra opción es el quórum. Para que las sesiones de la Asamblea sean válidas, se necesita un quórum de mitad más 1. O sea, si va la mitad de 190 diputados y la mitad de los 222 asambleístas, hay quórum válido, más 1 hay quórum válido. Entonces yo digo, otra opción es que el quórum, para que sea válido, lo conforme, en vez de la mitad más 1, 2/3. Y de esos 2/3, de esos 2/3 que se requiera entonces las 2/3 partes para la aprobación de las modificaciones constitucionales. Y para que sea aún más difícil abrir ese candado, el abogado también propone incluir un referendo aprobatorio. Eso es un proceso electoral, dicho en blanco y negro, donde la gente vota por sí o por no respecto de lo que hizo la Asamblea. Y eso sería obligatorio en esa propuesta, ¿no? No, debería estar, para que sea válido, debería estar consignado en la propuesta, establecido formalmente en la reforma que resulte. ¿Se garantiza el blindaje de la Constitución con esta nueva reforma? Nunca hay garantía. Es decir, la mayoría que tiene el partido de gobierno hoy no la había tenido, que se recuerde, ningún partido en democracia, ningún partido gobernante en democracia en la República Dominicana. Pero que sucediera hoy implica que puede volver a suceder en el futuro. Por tanto, si alguien logra tener supermayorías legislativas y tener ascendencia suficiente en el electorado para querer quedarse más de 8 años en el gobierno, pues eso podrá pasar. Ahora, eso va a ser muy difícil. Se dice que cada vez que se toca la Constitución, se le abren las puertas a pasados expresidentes. La idea de que una reforma constitucional pueda rehabilitar a alguien que está inhabilitado, eso no es posible. Con la nueva reforma, el expresidente Leonel Fernández seguiría teniendo posibilidades de seguir aspirando a la presidencia. Es que el expresidente Fernández no tiene un impedimento. No tiene un impedimento. Él fue rehabilitado por su propia reforma. Y por eso él pudo ser candidato en el 2020, por eso pudo ser candidato en el 2024. Y la Constitución vigente no le impide. O sea, para que él no vuelva a ser candidato, habría que establecer una disposición que se lo prohíba, y eso es materialmente, no voy a decir imposible, pero de un altísimo nivel de improbabilidad. En el transcurso del debate, hay quienes se han aventurado dentro del mismo partido del gobierno a favor de una tercera repostulación del presidente Luis Abinader, pero el gobernante parece firme en sus posiciones. Yo le digo al amigo Cholitín que pudiese ser él el candidato, pero yo salgo el 28 de aquí y no vuelvo más. No vuelvo más. Y esa es mi decisión política como dominicano y también la decisión personal. Y eso es lo que le conviene a la República Dominicana. Y yo le estoy dando el mensaje a la gente porque mucha gente, miren, no se lo cree, porque es así, la tendencia histórica, el comportamiento histórico ha sido lo contrario. O sea, yo creo en lo que ha dicho el presidente de la República. Yo creo que a él no le interesa un tercer periodo. El establecimiento de restricciones especialmente difíciles para modificar la Constitución en materia de reelección presidencial es, vuelvo a decir, a mi juicio, la más importante iniciativa que yo pueda imaginarme. Otro punto que, aunque no es el principal, pero es importante, la independencia del Ministerio Público. El Procurador General de la República tiene facultades, para ponerlo de manera gráfica, tiene facultades para requerir expedientes y manejarlos desde su despacho, el que sea, discrecionalmente. Pensemos en temas sensibles como el de la corrupción administrativa y el clima histórico de impunidad que ha imperado en la República
dominicana. Pensemos en un procurador elegido discrecionalmente por el presidente de la República, como ha sucedido en el pasado, de entre los miembros del comité político o del comité central de su partido, que se enfrenta ante la situación de que un fiscal de carrera está llevando a cabo un proceso de investigación por temas de corrupción administrativa en contra de un compañero que se sienta con él en la mesa del órgano de dirección del que forma parte, con esa facultad de avocación que es como técnicamente se llama, es decir, de requerir el caso para manejarlo desde su despacho. Lo que te quiero decir, la total discrecionalidad en la designación del Procurador General de la República, la práctica efectiva que ha habido en el país de designar compañeros de dirección del partido en el gobierno en ese cargo, la no existencia de un régimen de incompatibilidades, hablan de la necesidad de revisar, a mi juicio, 3 cosas. 1, el mecanismo de designación. Yo veo 2 alternativas. O el Ministerio o la Procuraduría, el titular de la Procuraduría General de la República, lo designa el Consejo Nacional de la Magistratura, integrado por donde ya el procurador no sea parte, que es otra cuestión, una cuestión que yo creo que debería aprovecharse para sustraer al Procurador General del Consejo Nacional de la Magistratura. O 2, que el Procurador General de la República sea refrendado o su nombramiento sea ratificado por una de las cámaras legislativas, aunque el presidente lo nombre. Y que además de eso se les reconozca un estatuto de inamovilidad relativa. Es decir, yo te designo, el Senado o la Cámara de Diputados te ratifica, pero yo no te puedo destituir discrecionalmente. Si no te puedo destituir discrecionalmente, se limita el nivel de discrecionalidad y por tanto se robustece el ámbito de tu independencia funcional. Si a eso le agregamos una prohibición expresa para que se designe como Procurador General de la República a cualquier persona que durante los últimos 7 años, al momento de su designación, haya sido dirigente de un alto cargo en un partido político, yo creo que se avanza bastante en el camino del fortalecimiento de la independencia y de la disminución de la discrecionalidad del presidente en la designación de este funcionario del sistema de justicia. ¿Cuánto tiempo toma una modificación de la Constitución? Y en este caso... Eso depende. Aquí tuvimos una reforma constitucional que se hizo en 3 días, en el año 1994. Estamos haciendo consultas también a diferentes sectores para que se vea que las reformas que venimos y que estamos planteando es para verdaderamente mejorar el país e institucionalizarlo. Una reforma constitucional, independientemente de la mayoría absoluta que tiene el partido de gobierno en ambas cámaras, debe ser el resultado de un amplio debate técnico, de un amplio nivel de consenso político. En el conjunto de reformas que tiene en agenda el gobierno, la modificación a la Constitución sería la primera en ser sometida en el Congreso Nacional. La reforma constitucional debe ser una de las primeras, porque eso va a mandar el mensaje de la credibilidad de las demás reformas. El hecho de que se modifique la Constitución, aparte de ser la número 40, que quedará consignado en la historia, ¿qué tanto representa o qué tanto impacta? Eso todo va a depender de lo que finalmente resulte de la reforma. Yo confío en que la propuesta del presidente de la República es una propuesta que terminaría mejorando aspectos importantes del sistema constitucional. Si eso resultara así, y te reitero, creo que así sería el impacto, yo creo que sería positivo. Yo creo que el país merece un cuerpo de investigación criminal con menos peso específico del Ejecutivo en el comportamiento
de ese o esa funcionaria. Y pienso que eso le haría bien al país. Y yo creo que frenar las apetencias de poder que han permitido durante 180 años la manipulación de la Constitución en el beneficio exclusivo de un presidente que quiere seguir en el gobierno aunque la Constitución se lo impida, yo creo que es algo que favorece al país. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo avanza con el proyecto de reforma constitucional que sería sometido después del 16 de agosto cuando el partido de gobierno tenga plena mayoría en el Congreso Nacional. Y de esta manera finalizamos el programa del día de hoy, esperándolos hasta un próximo Enigma.